Iglesia Cristiana Pai, con los muy buenos días. Qué grato que usted nos invite a estar en la sala de su casa, en su cocina, en su habitación, ahí con su celular o su computador, o quizás usted conecte los dispositivos a su televisor. Hoy es un gran día, repita conmigo, hoy es un gran día. Hoy es el día donde el Señor me dará la respuesta que estoy esperando. Amén. Vamos a iniciar esta reunión con una lectura de la palabra y quiero invitarlo a que vayamos al Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103 es una poderosa porción de la Escritura llena de promesas para usted, para sus finanzas, para sus hijos, para su esposa, para su familia, para sus proyectos. Mire lo que le dice el Señor a esta hora de la mañana. Dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo. ¿Qué pasó el viento por ella y pereció? Y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Amén y amén. Quiero invitarte a que iniciemos esta reunión después de escuchar esta promesa, esta palabra que el Señor nos ha dado. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Padre, te exaltamos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso y clemente. Gracias porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Somos tus hijos y por eso te alabamos, Señor. Somos tus hijos y bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor Santo. Hoy con nuestras familias, Señor, levantamos nuestras manos en señal de adoración. Iniciamos esta reunión alabando tu nombre, adorando tu nombre y decirte, Dios Santo, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro libertador. Hoy, Señor, nuestro espíritu te anhela. Tú vives en nosotros, pero queremos, Señor, que te manifiestes, que manifiestes tu gloria en nuestra vida.
Hoy sabemos que tendrás una palabra rema para nosotros. Exaltamos tu presencia, porque ahí donde estás, adora al Señor. Levanta tu voz y comienza a decirle: Señor, te amo. Gracias por la vida. Gracias por el aire. Gracias por el aire que tengo para respirar. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque tengo, Señor, una familia. Gracias, Dios Santo, por el plan de redención. Gracias por entregar tu vida por mí, Señor. Tú eres santo, eres eterno y poderoso. Dale un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro buen Dios. Aleluya. Gózate en el Señor, iglesia. Ven y canta con nosotros. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. ¿Quién es? El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Vamos aquí. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. La 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 la. El Señor es quien pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. La batalla es de Él. Él es nuestro guerrero fiel. Vamos a ver aquí. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios.
Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás en este lugar. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, mi Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedo ver, estás sobrando. Aunque no puedo ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedo ver, estás sobrando.
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a decirle al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú. 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 Oh Señor, como tú no hay. Amén. Qué poderosa alabanza. ¿Sabe una cosa? Cuando usted alaba a Dios, hay libertad. Dice la palabra en 1 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Espíritu vive en nosotros. Somos su casa y somos libres. Cuando tú alabas y adoras el nombre de nuestro buen Dios, hay libertad para tus finanzas, para tu vida y para todo lo que está a tu alrededor. Todo lo que estaba varado, estancado, hoy queda resuelto, solucionado. Vamos a orar, vamos a tener un momento de intercesión y lo invitamos en este momento a que escriba su petición ahí en su celular, en la parte inferior o en su computador. Dice la palabra en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cierra tus ojos, abraza a tu familia, despreocúpate, olvídate de todo y vamos a tener este tiempo de intimidad con el Señor. Padre Celestial, hoy queremos glorificar tu nombre, decirte, Señor, con todo nuestro corazón que te amamos, que te adoramos, que tú eres digno de recibir toda nuestra adoración y exaltación. Te glorificamos, Padre, alabamos tu nombre, Jesucristo, y te adoramos, hermoso Espíritu Santo. Tú eres el Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, y todo lo que necesitamos eres tú, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que todo vacío se llena por tu amor y por tu poder. Padre, hoy nos presentamos delante de ti con nuestro corazón rendido ante tu gloriosa presencia. Y venimos a interceder y a clamar unidos todos estas familias, la Iglesia Cristiana Pai, en un mismo sentir. Tu palabra dice en Mateo capítulo 18 verso 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que, Padre, oramos en esta mañana por las almas perdidas, por esas personas que están sumergidas a esta hora, por los familiares de mis hermanos que están en el lodo cenagoso del pecado, de la tristeza y del dolor, que viven sin esperanza y sin amor. Clamamos por ellas, Señor, para que lleguen a tus pies hoy, Señor. Los redargullas. Oramos también en el nombre de Jesús por los que nos están viendo en este momento por primera vez. Esto no es una coincidencia. Señor, sabemos que tú eres un Dios de propósitos y la cosecha, la pesca para hoy está lista. Declaramos en el nombre de Jesús que todo yugo se pudre a causa de tu unción. Clamamos, Señor, por nuestros barrios, por nuestras ciudades, por nuestros pueblos, municipios, departamentos, por toda nuestra nación de Colombia. Padre, te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia, Señor, de nuestros territorios. Hoy nos humillamos, Señor, desde el más joven hasta el más grande. Hoy oramos por cada metro cuadrado de nuestro país.
Somos tus hijos, invocamos tu nombre y declaramos, Señor, que Colombia te pertenece. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor de Colombia es Jesucristo. Declaramos que toda consagración ritual, espíritu de idolatría, de brujería, toda hechicería y ocultismo, y que toda maldición declarada sobre Colombia está cortada y destruida ahora mismo en el nombre de Jesús. Cortamos toda desobediencia, pecado, corrupción. Hoy nos rendimos a ti, Señor, y estamos protegidos bajo tus alas. El que habita, dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Señor, escucha en esta hora el clamor de tu pueblo. Cortamos y anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret todo caos que el enemigo quiera establecer, toda crisis, desesperación, mal pensamiento, depresión, angustia y soledad. Lo cortamos y lo anulamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre. Y hoy declaramos paz, paz sobre nuestra vida, paz sobre nuestra familia, paz sobre nuestro entorno, porque escrito está en 2 de Tesalonicenses 3:16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Oramos también por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Cortamos todo libertinaje sexual, pornografía, perversión que está destruyendo el alma de nuestros niños y jóvenes. Declaramos que la semilla de la palabra penetra a esta nueva generación. Repite conmigo: Señor, hoy declaro en el nombre de Jesús que mis hijos y mi descendencia será poderosa en la tierra. Mi generación y descendencia será bendita. Bienes y riquezas habrán siempre en mi casa, y la justicia de Dios permanece para siempre. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Señor, oramos también por nuestra mente. Amado televidente, coloque la mano sobre su cabeza y declare que toda duda e incredulidad desaparece de nuestra mente en el nombre de Jesús. Oramos para que toda mente dividida, orgullosa, con la dignidad en el piso, toda mentalidad de fracaso, atamos esos malos pensamientos, los encadenamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos todo adoctrinamiento de humanismo, de razonamiento, de lógica. Hoy declaramos que nuestra mente piensa tus pensamientos. Oramos también por los enfermos, Señor, por las peticiones que están escribiendo mis hermanos. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y solo tú tienes la última palabra, Señor, sobre nuestro cuerpo. No es el diagnóstico, no es el enemigo, no es la ciencia quien tiene la última palabra. Eres tú, Señor de la gloria. Y hoy pedimos, así como lo hiciste con el criado del centurión romano, solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, hoy tú dices la palabra, palabra de sanidad, palabra de expulsar y quebrantar toda dolencia de nuestro cuerpo. Hoy tú dices la palabra y nosotros la creemos y la confesamos en el nombre de Jesús. Somos sanos, Señor, por tu llaga nos diste sanidad. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Aleluya. Muy bien, délo por hecho. El Señor hoy ha contestado sus peticiones. Todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, el Señor lo hará, dice la Escritura. Amén. Bueno, ahora vamos a ver estos anuncios, pero antes déjame decirte que este miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestra célula online por este mismo canal. El sábado a las 4 de la tarde nuestra reunión de jóvenes, y de hoy en 8 días nos vemos a las 7 de la mañana por este canal, a las 9 por Facebook Live. Y muy pronto nos veremos aquí en nuestro templo. Que el Señor los bendiga. Dios los guarde.
Desde Japón nos llegan noticias de nuestra sede PAI en Tokio con el pastor Kenneth Edward Jerge, quien nos comparte con gran emoción los bautizos que tuvieron lugar la semana pasada. Actividades, participa y comparte nuestros eventos. Te esperamos con tu familia en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook Iglesia Cristiana PAI. Este miércoles 24 de junio, 7 de la noche, y celebremos nuestra reunión celular online desde casa. Recuerda, en YouTube y en Facebook, encontrarnos como Iglesia Cristiana PAI. El miércoles 24 de junio, 7 de la noche. Nuestros niños y niñas también requieren atención, palabras de ánimo, palabras de amor y una guía espiritual a través de la palabra de Dios. Por eso, invitamos a todos los papitos a vincular a sus hijos de 3 a 15 años a las células online para niños. Nuestros maestros están preparados para atenderlos de manera personalizada y eficaz. Comunícate a los teléfonos 744-2851 o al WhatsApp 313-280-2102. Variedades. Estos son nuestros especiales. Yo también tuve 20 años y un corazón. A mis 20 años era un novio feliz junto con mi novia, con la que ahora es mi esposa. Yo a mis 20 años creo haber vivido una de las etapas más bonitas de mi vida. Dentro de mis aficiones estaba el deporte y la música. A mis 20 años estaba estudiando psicología, trabajaba en los negocios de la familia. Hace 20 años estaba recién casada. Me encontraba ya desde hace un tiempo sirviendo como corista en la alabanza de mi iglesia. Realmente en esa edad fue que yo decidí entregarle mi vida a Cristo. A los 20 años nació mi hijo menor. A los 20 años estudiando, estaba en la universidad en ese momento. A los 20 años tuve la gran bendición y la oportunidad de ingresar a la universidad. A mis 20 años, bueno, primero tenía pelo, no más, tenía pelo, y fui padre por segunda vez. Al cierre, llega algo en qué pensar. Papá, los hijos somos la herencia que te da el Señor. Somos los frutos del vientre y una recompensa que viene de Dios. Somos como flechas en las manos de un guerrero como tú, papá. En la intimidad de nuestro hogar, mamá será como una vid cargada de uvas. Y tus hijos, papá, estaremos alrededor de tu mesa y seremos como retoños de olivo. Porque esa es la bendición del Señor para ti, que honra su nombre. Continúa adelante. No te asustes ni tengas temor, porque el Señor Dios va delante de ti. Feliz día, papá. Gracias a Dios por permitirnos compartir estos minutos y me alegro por la disposición de cada uno de ustedes al estar frente a la pantalla con un corazón dispuesto, abierto para Dios. Dios es bueno, su compasión es eterna, su misericordia es eterna, Dios es íntegro, Dios es santo, Dios es inmutable. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios y Dios son una unidad. No podemos separar la palabra de Dios. Dios y la palabra son uno. Él nos ha dejado su palabra para instruirnos. Nos ha dejado en la palabra, en la Biblia, los principios que ustedes y yo debemos observar, atender,
acatar y practicar. Cuando esto hacemos, sencillamente todo fluye. La gracia de Dios se manifiesta, el poder de Dios se libera, para que de esa manera usted y yo podamos recibir las bendiciones que necesitamos. La mano de Dios está abierta, su brazo está extendido para bendecir, para prosperar, para fortalecer nuestras vidas. ¿Por qué no le da gracias a Dios por este día? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por nuestra familia, por la salud? Estamos vivos y mientras estemos vivos tenemos chance. Ya los que no están aquí con nosotros, ya ellos están en un lugar donde ya no pueden intervenir en la tierra. Pero usted y yo estamos aquí, nuestros pies están aquí en la tierra y tenemos un propósito que consumar. Sé que con Dios todo sale bien. La Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estoy plenamente convencido de que vienen cosas grandes, cosas nuevas para usted y para mí. Lo mejor está por venir. Seguro que sí. Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia. Gracias porque tu mano está abierta, tu brazo extendido para bendecirnos. Yo bendigo cada familia, cada uno de los oyentes en esta hora, donde quiera que se encuentren, los bendigo y declaro que la sangre del Señor Jesucristo se esparce sobre cada una de nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes. Señor, gracias. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador. Tu palabra dice que tú obras a través de nosotros, tú produces a través de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu generosidad. Bendigo cada familia. Señor, Espíritu Santo, en esta hora, abra nuestro entendimiento y revélanos la palabra, que esta palabra sea una semilla que se plante en nuestro espíritu y produzca el más alto nivel de fe. Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar en la Santa Biblia, en el libro de los Proverbios. Vamos a basarnos en Proverbios hoy, capítulo 4, versículo 20 al 22, para que observemos en esta porción de la palabra de Dios las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros. Una de esas instrucciones es el mirar. Por lo tanto, quisiera que desarrolláramos hoy el tema de mirar a Dios para vivir. Todo el que mirare, vivirá. Todo aquel que mirare, vivirá. Esa es la palabra que quisiera que ustedes y yo hoy, a través de las Sagradas Escrituras, miráramos y la podamos aplicar a nuestra vida. La Biblia dice en el Salmo 91, 16, esta es la palabra de Dios: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la voluntad de Dios. También dice la palabra en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. La palabra amén significa aprobación. Es la palabra que usamos cuando terminamos la oración, decimos amén. Eso es una afirmación o un así sea o un estoy de acuerdo. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en él. Se refiere al Señor Jesucristo. Son en él sí. Es decir, en Jesús toda palabra, toda promesa que Dios nos ha dado a través de los tiempos, en él, en el Señor Jesucristo,
se confirman. En Él la promesa es sí y en Él amén es una confirmación. Esto, dicho de otra manera, nos revela que el Señor Jesucristo es el fiador o el que respalda la palabra. Dicho, como dice en el libro de Hebreos, que Él es nuestro fiador. El fiador es el que responde. Si la palabra de Dios no se cumpliera, la responsabilidad es de Él. Porque toda promesa en Él es sí y en Él amén. Es decir, la palabra es firme, íntegra, veraz, inmutable. Se cumple en nuestros días. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra traducción dice: porque yo vigilo para que mi palabra se cumpla. Es decir, ninguna palabra que salió de la boca de Dios quedará sin cumplirse. Dios la confirma, Dios la respalda, el trono de Dios respalda cada palabra que tenemos en este sagrado libro, en la Santa Biblia. Las promesas de Dios obran sus maravillas, tienen la capacidad, la habilidad, el respaldo para hacer todo aquello que Dios ha declarado que se haga. Pero muy bien, hay una condición. Las obras de Dios, sus maravillas, obrarán en nosotros, se manifestarán en nosotros si nosotros actuamos según las realidades eternas. Es decir, Dios es fiel, la palabra es íntegra, Dios es veraz, la palabra de Dios es veraz, y las promesas de Dios o la palabra de Dios obra maravillas si nosotros actuamos conforme a las realidades eternas. Esas realidades, estamos hablando de la fidelidad de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de la bondad y de la integridad de la palabra de Dios. Si usted y yo estamos plenamente convencidos de la inmutabilidad de Dios, de la inmutabilidad de la palabra, es decir, la palabra no cambia, Dios no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Dios es inmutable. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, Dios no cambia. Como Dios es inmutable y la palabra de Dios salió de Él, la palabra es inmutable. Es una de las cosas que ustedes y yo debemos aceptar en nuestro espíritu como una realidad y descansar persuadidos de esta verdad, de la inmutabilidad de Dios y de la inmutabilidad de la palabra de Dios, también de la bondad y de la integridad de Dios. Ahora, si nosotros actuamos según las realidades eternas y rehusamos ser afectados por las cosas temporales, todo aquello que nos asedia en el mundo que habitamos, el problema es que por lo general somos tan vulnerables, somos afectados por la influencia del mundo que habitamos, y esto nos desconecta o nos separa de la realidad, de la veracidad, de la fidelidad de la palabra de Dios. Dios siempre cumple sus promesas si nosotros cooperamos debidamente. Es decir, en esto se requiere de nuestra cooperación. Dios siempre nos acepta
y se responsabiliza por nosotros cuando practicamos su palabra. Este es nuestro deber, practicar o actuar conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo en San Marcos capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35, 36. Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 35 y 36, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Gente que se destacó por su fe, pero no fue cualquier fe, fue aquella fe fundamentada en la palabra de Dios. Ellos oyeron la voz de Dios, la palabra de Dios, se dejaron persuadir por la palabra de Dios y, sin importar las circunstancias, rehusando a todo lo que el mundo que los rodeaba les manifestaba, como fueron inclusive las amenazas de muerte y algunos las torturas, pero ellos rehusaron ser atrapados por todas estas vicisitudes, se mantuvieron firmes en la fe y tuvieron los resultados. ¿Cuáles son las instrucciones entonces que encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22? Este capítulo nos revela muy claramente cómo recibir la respuesta de Dios a nuestras necesidades espirituales, familiares, económicas y físicas. Quisiera que miráramos detenidamente estos principios. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios, primero, debe ser oída. Segundo, debe ser recibida o interiorizada en nuestro espíritu. Y tercero, practicada. Mire las instrucciones: oír, recibir y practicar. Oír, recibir y practicar. Las palabras de Dios, dice la Biblia, son vida a los que la hallan. Son vida a los que la hallan. Es decir, si queremos recibir vida plena y sanidad de parte de Dios, tenemos que tomarnos el tiempo para buscar en las Escrituras las palabras que prometen esa bendición que yo estoy necesitando. El problema para muchos es el desconocimiento de la palabra de Dios. Si hay ausencia de la palabra de Dios en su espíritu y en mi espíritu, hay ausencia de fe. No puede haber fe en el corazón de un hombre, de una mujer, que ignora los dichos de Dios, que ignora la palabra de Dios. Muchas personas ayunan para recibir fe. Y quiero decirle que el ayuno no produce fe. Muchas personas hacen largas oraciones pidiendo fe. Pero quiero decirle que la oración no produce fe. Bueno, no les estoy hablando una herejía. No puedo orar y recibir una respuesta si no tengo fe. Es decir, si yo no tengo fe y oro para recibir fe, pues obviamente que la oración que estoy haciendo carece de fe porque no tengo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos viene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede tener fe, no puedo tener fe si ignoro la palabra. Por lo tanto, ustedes y yo, si queremos recibir vida plena, la respuesta a cada necesidad que tenemos, ya sea física, espiritual, familiar, económica, yo necesito, usted y yo necesitamos ir a la palabra, buscar en la palabra, en la Biblia, ¿dónde dice Dios que Él quiere sanar mi cuerpo? ¿Dónde dice Dios que Él quiere que yo viva una vida victoriosa? ¿Dónde dice Dios en la Biblia que Él quiere prosperar mi economía? ¿Dónde dice Dios en la Biblia que la voluntad suya es bendecir mi familia, que mi familia sea fuerte, poderosa en la tierra? ¿Dónde dice Dios que Él quiere prolongar los años de mi vida, bendecirme con la longevidad? Bueno, son peticiones que normalmente nosotros hacemos en oración. Pero si no tenemos el conocimiento, si no hemos inquirido, si no hemos escudriñado la palabra, si no hemos buscado en la Biblia, en la palabra de Dios, donde están esas promesas, ¿cómo puedo tener fe? Por eso muchas personas oran y cuando hacen la petición no están seguros de que Dios quiere concederle el deseo de su corazón. Entonces dicen: Señor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, bendice mi familia. Si es tu voluntad, dame vida. No, esa oración está llena de incredulidad. Y la persona que está orando es sincera, pero sinceramente ignorante, porque desconoce lo que las Sagradas Escrituras nos revelan. No podemos tener fe si hay ausencia de la palabra de Dios. Tenemos que tomarnos el tiempo para buscar en las Escrituras las palabras que nos prometen cada bendición que nosotros necesitamos de Dios. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina. Proverbios 4:22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando la palabra de Dios se haya convertido en medicina para todo nuestro cuerpo, entonces el cáncer ya no es un problema. Los tumores no son un problema. Cualquier enfermedad desaparecerá cuando la medicina, la palabra de Dios, se ha convertido en medicina en nuestro cuerpo. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Muchos hoy día no gozan de buena salud porque no han hallado y practicado la palabra de Dios que produce sanidad. Hallarla, leer, meditar, creer, eso es hallarla. Y luego que he hallado la palabra, debo ponerla por obra, practicarla. Si no ha hallado la palabra de Dios y no se ha atrevido, por supuesto, a tomarse el tiempo para inquirir en el libro sagrado y practicar estos principios, por más que pida, no va a recibir, porque la condición es pedir con fe. Este es el método divino para recibir las bendiciones que Él nos ha prometido. Debemos buscar, hallar. Cuando la hallamos y la practicamos, entonces Dios confirma su palabra. No importa qué clase de enfermedad, la Biblia dice: salud para todo el cuerpo. Salud para todo el cuerpo. Medicina para todo el cuerpo. ¿El cuerpo de quiénes? De aquellos que hallan y practican lo que la palabra de Dios enseña sobre cada situación. El Señor dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91:16. Ahora,
en las instrucciones que encontramos en Proverbios, nos habla el Señor acerca de mirar fijamente. Es decir, no podemos mirar dos lugares a la vez. En lugar de mantener nuestra atención en las circunstancias, debemos mantener nuestra mirada continuamente en la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios 4:21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es decir, de esta manera nos fortalecemos en fe, considerando continuamente la palabra de Dios. La palabra mirar se relaciona con considerar. Es decir, considere continuamente la palabra de Dios. El salmista dijo en el Salmo 119:50, tu palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho o la palabra me ha vivificado. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios obrará en nosotros cuando la creemos, cuando la ponemos por obra. La palabra de Dios obrará. Cuando recibimos y obedecemos la palabra de Dios, podemos decir como el apóstol Pablo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí nos habla de la potencia de Dios, la potencia de Él que actúa en nosotros. ¿Cuál es la potencia que actúa en nosotros? La palabra creadora de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Leamos nuevamente el versículo. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. La potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. ¿Recordamos lo de Proverbios? La palabra de Dios es medicina para todo el cuerpo. Es salud para todo el cuerpo. La palabra de Dios, la habilidad creativa de Dios, actúa poderosamente en nosotros. No hay cáncer que pueda resistir a la potencia de la palabra de Dios. No hay tumor que pueda mantenerse en su cuerpo afectando esos órganos ante la potencia de la palabra de Dios. La medicina obra desde adentro. Por eso primeramente hay que tomarla, la medicina de la palabra de Dios. Tiene que recibirla, oírla, recibirla, creerla. Hay que hallarla, recibirla. Y esa palabra va a producir salud para todo el cuerpo y solución para cualquier clase de problema. La Biblia dice en el versículo 5 de Números capítulo 21 que vinieron serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Vinieron serpientes ardientes que mordían al pueblo. Bueno, salían por todos lados las serpientes. Tuvo que ser muy impresionante eso. Ellos iban al campamento a dormir, a descansar con su familia y de pronto ahí entre las cobijas habían serpientes ardientes. Los mordían y ellos morían. ¿Cuál fue la solución? Después de que ellos vieron esta mortandad, entonces vinieron a Dios a través de Moisés y Moisés oró a Dios. ¿Cuál fue la solución para esas serpientes, para la mordedura de esas serpientes ardientes? Bueno, se aplicó el principio de Proverbios 4:21. Recordamos el principio. No se aparte la palabra de Dios de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. En otras palabras,
mantenga una mirada firme y constante en la palabra de Dios, que provee para todas nuestras necesidades conforme a nuestra fe. Que no se aparten de tus ojos. Aquí no quiere decir una simple ojeada. Bueno, yo ya miré, sí, ya lo vi. No se refiere a una simple ojeada. La Biblia dice: no deje que la palabra de Dios se aparte de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. Es una mirada firme, estable. Bueno, cuando Moisés oró a Dios por causa de aquella mortandad, en el libro de Números capítulo 21, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que hiciera la serpiente de bronce y la levantara en un asta, para que todo aquel que mirare viviera. La palabra mirare aquí se refiere siempre al presente. Para que la mortandad se detuviera, Dios mandó a hacer esa serpiente de bronce para que los que creyeran en él y miraran a la serpiente de metal vivieran. La Biblia dice en Números 21, versículos 8 y 9, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asna, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía al pueblo, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La condición es: mire, pero mire atentamente. Mirare se refiere siempre al tiempo presente. Entonces, para que la mortandad se detuviera, el creyente debía mantenerse con la mirada fija en la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto fue un prototipo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se refirió a ella. En San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, Jesús dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó una serpiente en el desierto. Jesús fue levantado en la cruz del Calvario, en la cruz, sobre ese monte, el monte Gólgota. Y Jesús dice: para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mantengamos nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire al Señor. No puede mirar al Señor y mantener también la mirada fija en las circunstancias. Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La evidencia de las cosas que se ven está en Cristo, porque eso es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando miramos fijamente al Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nos deshacemos de las dudas y nuestra fe se aumenta y produce frutos. Qué bendición es mirar a Cristo, mantener nuestra mirada siempre en Él. Hay vida, hay libertad, amor, gozo, dirección, entendimiento, salud. Todo lo encontramos cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, en su palabra. Cuando miramos fijamente al Señor, nadie que ha mirado al Señor ha salido vacío, sin ninguna respuesta positiva. Él es el médico, Él es el proveedor, Él es el ayudador, Él es nuestro guardador. Conclusión. Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Muy bien. La condición. ¿Recuerdan la condición? Las instrucciones están en Proverbios 4. Tengo que oír, recibir y practicar. ¿Qué?
la palabra. No tendremos fe si hay ausencia de la palabra de Dios. Yo los motivo a ustedes hoy para que dediquen tiempo de calidad diariamente a leer la palabra, a subrayar cada promesa. En la palabra está todo, toda la provisión que usted y yo necesitamos para vivir bien en este mundo. Pero necesitamos hallarla, buscarla atentamente, meditar en ella, interiorizarla, es decir, recibirla y luego actuar con base en esa palabra. La palabra hecha carne es Cristo. Si mantenemos nuestra mirada en Él, mirada fija en Él, y no miramos las circunstancias, ahí es donde está el problema. En Mateo capítulo 14, la noche de la tormenta de que nos habla la Biblia, cuando los discípulos estaban remando y ya desesperados porque no podían controlar la barca, vieron de pronto que alguien se acercaba a ellos caminando sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma y dijeron, vamos a perecer. Pero el Señor les habló y les dijo, no tengan miedo, yo soy. De inmediato el apóstol Pedro expresó las siguientes palabras: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Pedro inmediatamente se bajó de la barca. ¡Qué maravilla! Se bajó de la barca. Estoy en San Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro mantuvo la mirada fija en el Señor Jesús, pudo caminar sobre las aguas, sobre la tormenta. Pero cuando Pedro se desenfocó de Jesús y vio las circunstancias, vio el fuerte viento, las olas que lo amenazaban, una vez se enfocó en las circunstancias, comenzó a hundirse. No podemos mirar a Jesús y a las circunstancias. Recordemos que mirar es prestar atención. Enfoquémonos en el Señor, no en las evidencias del mundo natural. La palabra de Dios es medicina. Es la potencia de Dios que obra en cada uno de nosotros. Ánimo. Tened fe, dijo el Señor. Y es lo mismo que nos dice hoy a usted y a mí. Al que cree, todo le es posible. Usted puede salir de esa encrucijada en que se encuentra, de ese problema de salud, de esa situación financiera, de esa crisis familiar. Puede salir victorioso, porque no está solo, Dios está presente. Y Dios dice, no temas, yo te ayudo. Cierre sus ojos, dele gracias a Dios. Si hay alguien que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ahí en el lugar donde se encuentra, es el momento para que usted tome una decisión hoy. Comience a creer en Cristo. Reconózcalo como su Señor y Salvador.
Entréguele su vida, pídale perdón. Dios va a obrar un milagro. Es el milagro de la salvación, de la nueva creación. Sus pecados serán perdonados y será hijo de Dios, una hija de Dios, bendecida. Su fe comenzará a crecer y entrará en la dimensión de los milagros. ¿Quiere hacerlo? Repite esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Perdona mi incredulidad. En esta hora te pido que con tu santa sangre me limpie de todo pecado. Yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, Señor, y dame la paz, el gozo de la salvación. Señor Jesucristo, ven a mi vida, establece tu morada en mí. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Dame entendimiento, revelación de tu palabra. Abra mis ojos espirituales, Señor, para conocer tu palabra, las maravillas de tu ley. Padre, gracias por hacerme tu hijo. Gracias por salvarme. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Padre, gracias por hacerme tu hijo. Ayúdame para serte fiel. Amén. Dele gracias a Dios. Ahí en el lugar donde se encuentra, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? Su vida está pasando seguramente por una situación que ya no puede ni quiere soportar más. Ha buscado ayuda en diferentes fuentes, pero no ha sido efectiva esa ayuda. Ha hecho lo posible por mejorar la situación, pero la situación no ha mejorado. Recuerdo la mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre, y esa mujer, dice la Biblia, en San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante, que esa mujer gastó todo cuanto tenía en médicos, en medicina, y nada le sirvió. Ella no estaba resignada con la enfermedad, hizo lo que pudo, invirtió todo su patrimonio buscando el alivio para su cuerpo, pero no fue posible. No fue posible. Solo cuando Jesús tuvo un encuentro personal con ella tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, comenzó a decir: si tan solo lo toco, si tocare el borde de su manto, seré sana. 12 años padeciendo. Pero cuando ella fue a Jesús, buscó a Jesús, puso su mirada en el Señor Jesucristo, lo tocó en una muestra de fe, una acción de fe, la Biblia dice que ese azote, esa enfermedad desapareció. Creo que ese cáncer tiene que desaparecer hoy. Ese tumor tiene que secarse. Esos nódulos en la glándula tiroides ahora mismo tienen que desaparecer. Si usted pone su mirada, su confianza en el Señor Jesús, la palabra, el verbo, crea su palabra y está convencido que es la voluntad de Dios llenarlo, colmarlo de salud. Sé que esa úlcera gástrica desaparece. El colon se sana, se restaura. Esos ovarios, esa matriz recibe sanidad. El sistema respiratorio recibe sanidad. El sistema renal recibe sanidad. Yo declaro ahora que ese riñón que no está funcionando bien, que ha sido para usted no solo una preocupación, sino un tormento, ese tormento, esa situación desaparece, porque en usted está la medicina que puede curar todo su cuerpo, y esa medicina es el Señor Jesucristo, el sanador, obrando a través de su palabra. ¿Lo cree?
Para Él no hay nada imposible. Como Él puede sanar el colon, puede sanar esa próstata, puede sanar el sistema respiratorio, sistema circulatorio, pero también puede restablecer la visión, desaparecer esas cataratas que le han quitado la capacidad en su visión. Lo creo. ¿Lo cree usted? Cierre sus ojos. Coloque la mano sobre la parte afectada. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es la verdad. Padre, confirma tu palabra en esta hora. Como dice el Salmo capítulo 107, versículo 20, envió tu palabra y los sanó y los libró de su ruina. Confirma la buena palabra, Señor. Yo declaro por la palabra de Dios que los enfermos son sanados, que todo cuerpo afectado por ese tormento de la enfermedad ahora es liberado. Ordeno que esa semilla de enfermedad, esa simiente maligna de enfermedad se seca, desaparece. Espíritu de enfermedad, salga. Cáncer, desarráigase. En el nombre de Jesús. Tumor, séquese, desaparece. Ovarios, restáurense. Glándula próstata, reciba sanidad. Ordeno que ese agrandamiento de la próstata se corrige. Vuelve a su estado normal esa glándula en el nombre de Jesús de Nazaret. Riñón, regenérese. Le ordeno por la palabra de Dios que se regenere y comience a funcionar normalmente. Ordeno que el sistema respiratorio se restaura. En el nombre de Jesús, los pulmones se liberan de cualquier enfermedad. En el nombre de Jesús, cualquier patología desaparece. En el nombre de Jesús de Nazaret. La visión se restaura. Cataratas desaparecen. Todo dolor en el sistema óseo desaparece. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Bendigo las familias. Declaro restauración financiera en esta hora. Que se abran nuevas puertas, nuevas posibilidades de trabajo. Que vengan los recursos de una manera extraordinaria, sobrenatural. Señor, gracias. Gracias. Yo bendigo cada familia, mis hermanos. Aquellos que han estado en el pacto de bendición contigo. Señor, han creído tu palabra. Y aún en este tiempo de dificultades, Señor, han sido fieles con sus diezmos, sus ofrendas, apoyando tu obra. Yo declaro ahora una gran cosecha y la multiplicación extraordinaria en el área financiera en sus vidas. Los bendigo con paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dele gracias a Dios. Bueno, ya en estos días estamos de aniversario en la iglesia PAI. Vamos a cumplir 20 años de haber iniciado este ministerio. El próximo domingo 28 de junio estaremos compartiéndoles en este mismo horario algunos testimonios de lo que el Señor ha hecho a través de este ministerio y también compartiremos una palabra específica para bendecir a todos ustedes. Muy amables, les deseo una feliz semana, muchos éxitos y recuerde, con Dios todas las cosas son posibles. Bendiciones. Cada nuevo día. En casa. En la oficina. En el parque. En todas las latitudes. En radio. Internet o desde nuestra aplicación. Estamos contigo. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres.